Buenas tardes, profe. Yo soy Karen Liscano, integrante del grupo número 11 y mi exposición se titula Conflicto, negociaciones y estructura organizacional. Voy a comenzar con lo que es conflicto. El conflicto en las organizaciones se encuentra o se define como una situación de diferencia existente entre dos o más integrantes de la organización. Esto puede ser real o ficticio. Estas situaciones actualmente no las tomamos como una situación negativa, sino que a través de ellas entendemos que podemos sacar el mayor provecho posible y nosotros como gerente debemos entender que es algo inevitable, ya que todos los involucrados de la organización piensan diferente porque tienen intereses diferentes, valores diferentes, así que esto en algún momento va a crear una situación de diferencia y nosotros debemos aprender a interpretarla, analizarla y poder solucionarla correctamente. Ahora vamos a ver un poco lo que es el proceso del conflicto. Cuando existe el conflicto, obviamente existen condiciones que son las que lo originan y las que nosotros debemos cuidadosamente tratar con lupa para evitarlas. Una de ellas, la primera, es la oposición o incompatibilidad. En ella se encuentra la comunicación. Muchos creemos que es el principal causante del conflicto, pero no es así. La comunicación es uno de los primordiales, pero no es el principal ni el que más la afecta. La comunicación nos colabora al conflicto en el momento en que hay ruido en los canales, es decir, cuando el mensaje nos llega correctamente, hay malentendidos, entonces allí se comienza puede ser de un oído a otro, a entender mal la información que queríamos dar o la decisión que se quería tomar y de ahí comienzan una serie de conflictos. La estructura es la segunda de las oposiciones o incompatibilidades del proceso de conflicto. Y es que la estructura nos habla del tamaño de los grupos, la jurisdicción, las metas, los objetivos que tenga cada uno de los involucrados que van a afectar ese conflicto. Por ejemplo, es diferente tratar un conflicto de una empresa que trate más de 100 empleados a una empresa que trate 10 empleados. Podemos llegar más específicamente a cada uno de ellos. Por supuesto, una de las más importantes y de las que tenemos que tener cuidado a la hora de apenas conocer al personal que se va a contratar, es decir, esta más que todo se encargaría el área de recursos humanos, es la variable de personalidad, porque se dice que cada persona depende de los valores inculcados incluso desde la infancia, es decir, de esto se tiene que encargar psicológicamente alguien para que evitemos este tipo de conflictos. Ok, el segundo punto de este proceso de conflicto es la cognición y personalización. En él se encuentra el conflicto percibido y el conflicto sentido. El conflicto percibido es el que los involucrados de la empresa conocen y tienen ese saber de que hay un conflicto, pero les es indiferente y no se involucran en él. Al contrario del conflicto sentido, que conocen del conflicto y se involucran hasta emocionalmente con el conflicto. El tercer punto del proceso de conflictos es las intenciones. Las intenciones logran influenciar de cierta manera las percepciones y las emociones de un involucrado en específico. Muchas veces un conflicto se agranda simplemente porque una persona está influyendo en las intenciones reales de algún otro involucrado. No siempre las conductas que se ven son las reales. Por eso, esto lo podemos combatir con 5 tipos. El primero de ellos es el competidor. Este busca solamente satisfacer sus deseos propios y no piensa en los riesgos que pueda tener a su alrededor. El segundo es el evasivo. Él simplemente decide retirarse y no involucrarse para nada en los conflictos que estén ocasionando en la empresa. El siguiente es el conciliador y es el que alguna de las dos partes están dispuestas a ceder algo para solucionarlo. Y por último está el colaborador. Este está dispuesto a que todas las partes, por decir así, salgan ganando. La etapa 4 del proceso de conflicto es el comportamiento y es cuando ya el conflicto es visible ante todos los involucrados de la empresa y se hace de manera abierta
las actuaciones y los comportamientos de todos los involucrados. Allí cada uno puede actuar, puede reaccionar ante el conflicto presentado. El último paso del proceso de conflicto son los resultados. En los resultados podremos observar la acción y la reacción de las partes involucradas en el conflicto y como consecuencia también veremos si el conflicto es funcional, que es cuando nos produce algo productivo hacia la empresa, nos deja cosas productivas y nos hace crecer positivamente este conflicto. O por otra parte el resultado disfuncional, que genera hasta discordia, divisiones en los grupos, entre otros serie de resultados negativos. Vamos a conocer lo que son las negociaciones. Las negociaciones es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más partes con el fin de satisfacer alguna necesidad o algún interés en común que se tenga. Vamos a conocer las estrategias de negociación. La estrategia distributiva se encarga de distribuir una cantidad fija de recursos. Un ejemplo de esta son los sueldos y salarios. En el ejemplo de que yo sea el empleador, pues a cambio de la paga que le doy a mi empleado, recibo de él lo que es su tiempo, su trabajo, su servicio para lo que yo necesito. Y pues yo le doy a cambio un salario que negociamos y acordamos en común. La siguiente estrategia son las negociaciones integradoras. Las negociaciones integradoras son aquellas que se caracterizan por dar una solución de ganar-ganar. Es decir, no hay diferencias de alguna de las dos partes, sino que las dos partes en común son beneficiados y se sienten realizados y que alcanzan el objetivo que se han planteado. Esta estrategia de negociación es la preferible a ejecutar. La estructuración de actitudes se refiere a las acciones que buscan tener un efecto sobre la relación natural de una de las dos partes. En esto interfiere la confianza que se tenga en el otro, las dimensiones de las actitudes, la orientación motivacional, las actitudes emocionales, las creencias de la legitimidad del otro, es decir, la confianza que se establezca en el otro. Las negociaciones intraorganizacionales. Estas se definen como las negociaciones que se hacen a manera colectiva, es decir, no a manera personal, sino que la decisión ya va a estar arraigada a alguien designado para tal fin. Ahora vamos a conocer lo que es el proceso de negociación. El proceso de negociación consta de 3 etapas muy importantes. La primera de ellas es relatar la historia. Cada uno de los participantes relata la historia de acuerdo a su punto de vista. Luego pasamos a la segunda etapa, la cual consiste en agendar o construir una agenda con los puntos específicos a tratar en la negociación. Allí se toma en cuenta todo el relato anterior de las historias y se escribe específicamente cada uno de los puntos a tratar. La del tercer paso, luego procedemos a lo que es la negociación como tal. Muchas veces se hace punto por punto de esta agenda ya planificada, o otras veces se dejan los puntos sobre la mesa y en algún momento las dos partes o las partes involucradas llegarán a un acuerdo en conjunto. Luego pasamos a la cuarta etapa, que es la elaboración de los acuerdos. La estructura organizacional es de vital importancia en la empresa, ya que ella es la encargada de definir los puestos de trabajo de cada uno de los empleados y de los involucrados. Ella define la jerarquía, las autoridades y las especialidades en cada una de las departamentalizaciones. Esto es de vital importancia, ya que de esto va a depender el éxito de cada uno de los trabajos que realicen los empleados. De esto va a depender también que se puedan alcanzar las metas en el tiempo esperado y de la forma ya planeada. Elementos de la estructura organizacional. Entre ellos encontramos la especialización del trabajo. Este es el más característico de ella, ya que es la separación de cada una de las actividades y tareas que pueda realizar cada uno de los empleados de acuerdo a sus talentos, actitudes y una serie de evaluaciones que se le hace para ver si es apto de acuerdo al puesto que se le asigna. Otro de los elementos es la departamentalización.
La departamentalización es el proceso a través del cual se realizan grupos de trabajo de acuerdo a funciones, tareas, puede ser por territorio, por procesos, por producto o servicio, por el tiempo, y a través de esta departamentalización podemos obtener el beneficio de que los empleados nos van a dar resultados más efectivos y eficaces con respecto a la labor que realizan especialmente. Por otro lado, también tenemos la centralización y la descentralización. La centralización es cuando una sola autoridad es la que está encargada del control, la responsabilidad, la administración de la empresa. Esto tiene una desventaja porque si esa persona ejecuta una mala administración, toda la empresa se va a quiebra por culpa de esa sola persona. Por otro lado, tenemos la descentralización. En ella, todos los involucrados, todos los subordinados o empleados de la empresa tienen oportunidad de tomar decisiones, están involucrados en los recursos, tienen autoridad para opinar, para hacer sugerencias y que su palabra sea valedera, y todos están en responsabilidad de esa empresa. Diseño organizacional es el que se encarga de elegir la estructura de actividades o de tareas adecuadas de acuerdo a la organización. Vamos a estudiar los tipos de diseño organizacional. El primero de ellos es el diseño simple. Como su nombre lo dice, no tiene ningún tipo de complejidad, es el más fácil de todos para ejecutar. Se caracteriza porque su autoridad es de manera centralizada, o sea, recae bajo una sola persona la responsabilidad, y también tiene otro tipo de características como lo son con 2 o 3 niveles verticales, un cuerpo flexible de empleados, a pesar de que es dirigido por una sola persona a la que ellos le entregan cuentas, y el trabajo no tiene una división estricta. También tenemos burocracia. Este sistema se caracteriza porque tiene una serie de reglamentos y normas los cuales se deben cumplir al pie de la letra. También tenemos la estructura matricial, la organización virtual y la organización sin fronteras. Tenemos que tener en cuenta que existen determinantes que nos pueden servir de apoyo como herramienta para llevar a cabo el diseño organizacional, los cuales son las estrategias, el tamaño de la organización, la tecnología y el ambiente. Estos incluso nos pueden influir en el impedimento de llevar a cabo exitosamente el diseño organizacional que necesitamos en la empresa, o por el contrario nos sirven de herramientas para avanzar a ello. Existen 3 diseños organizacionales hoy en día. El primero de ellos es el diseño horizontal. Este trata de enfatizar la igualdad en la jerarquía y en la opinión de todos los involucrados en la empresa. Su diseño horizontal trata de difuminar los rangos de jerarquía, de liderazgo, a pesar de que se tenga que establecer uno como tal. El diseño vertical, por el contrario, lo que trata es de enfatizar su autoridad o nivel jerárquico. Y el diseño organizativo de equilibrio, que es una mezcla de los dos anteriores, ya que él trata de resaltar la autoridad y la cohesión, pero también trata de resaltar la igualdad y el interés por parte de lo que piensan, lo que sienten los empleados, ya que ellos no lo ven como una máquina y toman en cuenta sus opiniones. Este pues es el más adecuado hoy en día para establecerlo en las organizaciones. Además de ello, también debemos tener en cuenta y no pasar por alto que también nos va a influenciar mucho el comportamiento del empleado, el estudio y el análisis que se le hace a cada una de las personas antes de emplearlo, lo que es las características de un buen empleado y las características de un mal empleado. Debemos entender entonces la importancia de estos 3 temas que hemos tocado anteriormente, ya que en opinión personal, los 3 tienen que ir de la mano en toda la organización, debido a que si sabemos manejar los conflictos adecuadamente, mantenemos un nivel o un ambiente laboral adecuado, vamos a tener unos empleados felices, que estén satisfechos con lo que están haciendo, que se sientan cómodos en el área de trabajo. Y también esto del conflicto va a depender de la adecuada estructura organizacional que le demos, del diseño organizacional que le demos a la empresa,
porque si estructuramos nuestra empresa mal o el diseño lo estructuramos mal, tenemos tal vez un diseño organizacional muy autoritario, muy vertical, entonces los empleados van a tener un tipo de resistencia al verse afectados en algún tipo de conflicto y no sería lo adecuado para tener unos objetivos a alcanzar eficazmente y eficientemente. Entonces entendí la importancia de estos 3 temas. Ninguno se debe descuidar más que el otro porque todos van de la mano y de allí va a depender el éxito de la empresa y del ambiente laboral. Muchas gracias.